es la voluntad de Dios, pero como la voluntad del representante de Dios no ha sido seguida, yo les diría a quienes nos critiquen: no invalidéis con vuestra tradición la voluntad del Maestre. También quiero señalar que Jesús mismo se refería a David cuando fundó la casa de David y dijo, cuando le reclamaron precisamente lo del sábado, y había dicho en esa forma, complementó diciendo: David, cuando necesitó con los suyos, tomó los panes de la proposición, que eran nada más para los sacerdotes, y se los dio a los suyos. Para fundar la casa de David, tuvo que saltar los panes de la proposición, tuvo que saltar la tradición que más tarde iba a permitir que Jesús mismo fuera de la casa de David. De la Magna Fraternitas Universalis también saldrá con el tiempo el avatar de la era siguiente. Porque la tradición iniciática está siendo preservada de manera que quede límpida y precisa para la era siguiente. Y hubo necesidad de darle a los suyos los panes que eran para los sacerdotes, y por supuesto fue atacado por eso. ¿Por qué? Porque la tradición así lo indicaba. La tradición que venía de Abraham y que venía de mismo Moisés. Por eso el papel de David al fundar la casa de David fue también en cierto modo, un pequeño éxodo, porque fue perseguido por los suyos. Mejor dicho, con los suyos, fue perseguido con los suyos. De manera, queridos hermanos, que es una gran alegría, y naturalmente los hermanos, el que se haya establecido esas directivas, y el domingo 20, cuando ya todos hayan recibido su graduación, nos reuniremos ya con instrucciones que les daremos en el Fondo de Iglesias. Claro que la salida de nosotros va a ser a las 11 de la mañana, pero la salida de quienes vayan sin automóvil tendrá que ser inmediatamente después de que termine la enseñanza del 20 de enero. Yo quiero señalar al respecto que es curioso y significativo que el 20 de enero fue cuando este servidor recibió el primer cargo en la GPU inicial, precisamente dado por el venerable hermano mayor que estaba en gira como director general, el hermano mayor Estrada, que todavía no se apartaba del Solie Maestre, sino que estaba vigente su cargo, y tenía entonces el grado de gurú. Entonces, él me propuso ante el Consejo Ejecutivo que había en México para que yo fuera el presidente. Por cierto, que ese día, en la tarde, yo no sabía
sabía que iba a ser designado y me acompañaba un hermano en mi casa y había varias nubes cirrus de las que se forman en la altiplanicie de México y se formó una aureola alrededor del sol y le dije, pero era muy leve esa aureola. Le dije, mire qué bello está el sol ahora, qué bello está el sol. Y entonces recuerdo que él volvió a ver y dice, pues yo no le veo nada. Le digo, pues yo sí, tiene algo del sol. Yo no sabía que iba a ver eso. Se me había citado y fui donde estaba el hermano mayor Estrada, que por cierto yo había conocido la institución el 3 de diciembre y que me iba a imaginar que el 20 de enero iba a ser designado presidente para México. De manera de que recibí esa sorpresa y me encontré con que una de las felicitaciones que me dieron ese día fue que el 20 de enero era 0 grados de Acuario y que entraba el signo del saber en ese año, como va a entrar ahora el signo del saber precisamente también a 20 de enero y también siendo domingo. No recuerdo si en aquel entonces fue domingo allá, pero ahora va a ser domingo. Pero también hubo otra circunstancia interesante. Otro de los hermanos se levantó y dijo que ese día había una gran fiesta convocada por los bahá'ís, a la cual habían asistido una serie de instituciones, porque los bahá'ís habían presentado ese día como que Baha'u'lláh Abdul-Bahá había presentado ese día como el día de la unión de las religiones. Entonces, bueno, pues todo ese fue motivo de que había sido un día muy significativo que comenzaba. Y más tarde, años después, recibía la sorpresa de que tenía que representar precisamente la palabra saber. Para mí representa un motivo muy interesante, que el domingo 20 de enero, cuando ya todos los hermanos han recibido su graduación, su transmisión iniciática, y teniendo que salir antes del siguiente domingo, por lo menos ese es mi programa, aunque todavía no he recibido el boleto que me llevará a Panamá. Tuve que constatar primero en las efemérides y me encontré con que el 20 de enero hay un trígono Sol-Marte y Sol-Saturno, lo cual hay una expectación. No recuerdo si es trígono en estos momentos, pero no recuerdo si es semisextil, si es sextil, pero son dos posiciones armónicas que por mi parte encuentro muy adecuadas para fortalecer, porque la posición Sol-Marte es la de los constructores, los que tienen la positividad armónicamente, porque es de las aspectaciones que lo inarmónico no son muy constructores siempre, sino armónicamente sí son constructores y grandes instauradores han tenido aspectos armónicos de Sol-Saturno, inclusive la conjunción, Sol-Marte, inclusive la conjunción Sol-Marte.
Y la posición de Sol Saturno siempre lleva una autoridad, siempre origina autoridad. Aún en el caso de las expectaciones inarmónicas, la posición Sol-Saturno conlleva un contacto con el planeta principal de la autoridad. Así es que entonces me da mucho gusto y también quedan todos invitados para esa toma de posesión y conocer a la vez el Fondo de Indeciencias con sus 6.700 manzanares. Otra de las grandes labores realizadas en Perú y que casi nunca mencionamos y que está a 60 kilómetros de la ciudad, ya les daremos las instrucciones pertinentes, cómo se va a organizar la salida para los hermanos que no hayan salido del país todavía o de la ciudad, y que lo tenemos que hacer en orden y claro, en forma organizada, porque hay que tomar tren, según parece, de aquí a... Es decir, vamos a ver, todavía no digo nada, la forma como tenemos que irnos y a qué horas irnos. Bien, entonces voy a invitar al hermano profesor Oscar Medina, Consejo Superior Mundial. Podrán estar hermanos que no tengan ningún grado iniciático, pero que además de su amor a la causa tengan una proyección significativa, una proyección importante. Muy bien. Entonces ruego a las 9:30 de la mañana los reverendos. Enseñanza 8191 AM. En la profundización de los mundos de mañana nos encontramos con que cada uno es un verdadero universo, pero fundamentalmente las relaciones entre los mundos representan un algo en que es importante reflexionar, porque como son acumulativos, conforme nuestra vivencia nos va permitiendo incorporarlos a nuestra existencia, vamos observando más detenidamente su interacción. Indudablemente que cada uno en su profundidad no es algo que nada más podamos aprender de memoria, porque son tan breves y son tan poquitos que cuando decimos buena voluntad, reflexión, sutilidad de espíritu, percepción de la realidad, desaparición de las formas visibles, acercamiento del pasado, y así sucesivamente, pues realmente no representa
una dificultad de recordarlos. Pero al ir experimentando la transformación de nuestro ser para hacerlos existencia en nosotros, va originando fundamentalmente un cambio importante de actitud. En la sutilidad de espíritu nos encontramos con que no solamente representa ello el que vayamos haciendo las cosas con más sutilidad en nuestras relaciones, con más utilidad. En las soluciones a los grandes problemas, con más utilidad de espíritu, sino que también nos lleva más hacia un sentido de lo estético, hacia lo más elevado, pero a la vez podemos abarcar las cosas más naturales, más materiales, en forma, con un matiz diferente. Eso es evidente. La formación que generalmente nos da el medio ambiente no nos lleva a la sutilidad de espíritu. Hay gummies como este, que propiamente no están enfocados en general en lo común de nuestra vida diaria. ¿Por qué no decirlo? En su base están por encima de la vida diaria. Hemos dicho que la buena voluntad solamente podría llevar hacia la ingenuidad. Pero la buena voluntad, hemos dicho desde un principio que está regulada por la reflexión, porque la reflexión nos impide caer en la ingenuidad. Pero es muy distinto una reflexión unida a la buena voluntad que una reflexión que no esté unida a la buena voluntad y que no esté unida a la sutilidad de espíritu. Eso es indudable. Porque la reflexión nos lleva a la prudencia, nos lleva al análisis, nos acerca a la penetración de la realidad. Y la penetración de la realidad nos puede llevar fácilmente
no solamente a no estar basados a la ilusión y a la desilusión, sino que también en muchos momentos nos lleva a una decepción y hasta un escepticismo. Pero al mismo tiempo no es la constatación de la realidad, es la percepción. Por lo tanto, es más bien una realidad que se percibe, no solamente en un análisis, sino en una captación. Podríamos decir que la mayor riqueza de los Bumis no solamente está en que cada uno representa un universo, sino en la interrelación de ellos. El humano tiene la cualidad, pero a la vez la tendencia, a veces exagerada, de ser abstractivo, de buscar en lo abstracto, de alcanzar todo en un sentido fundamentalmente abstractivo, llegar a los valores absolutos, la verdad absoluta, la libertad absoluta. Ello lo separa de la realidad. La sutilidad de espíritu puede en un momento dado facilitar la búsqueda de lo eterno y hasta de los valores absolutos, pero la percepción de la realidad le hace, por el contrario, ser realista. Y una cosa y otra, hay una especie de interrelación que va originando una maduración de la conciencia. Hay indudablemente un resultado de madurez, fundamentalmente una mayor consideración por la responsabilidad, por la madurez, porque la percepción de la realidad, el realismo, sobre todo como percepción, no solamente nos lleva a la investigación, al estudio, a la misma crítica en la investigación, sino que por sí misma nos hace penetrar en nosotros mismos, nos hace penetrar en los demás, nos hace penetrar en las circunstancias. Pero por otra parte, el Bumi del asombro resulta de lo más importante.
porque el asombro es el que nos mantiene la vivencia de apreciar lo nuevo, lo desconocido, de reconocer lo que no hemos buscado, de interesarnos en la importancia de lo que cada día nos depara. De que no nos hacemos escépticos. El asombro nos impide ser escépticos. Es estar como alerta, dispuestos a aprender las lecciones de la experiencia. A tener mayor madurez. Para no rechazar lo que podemos aprender y que creíamos que ya lo sabíamos todo. O para valorar lo que creíamos que no nos interesaba. El acercamiento del pasado nos hace remontarnos al origen, buscar siempre la causa de la causa, que es la causa de lo causado. Y por lo tanto, no conformarnos con la superficialidad. En ninguna manera nos lleva a la superficialidad. En muchos momentos he podido observar que una de las grandes soluciones en nuestro ser es ver qué bulla hay que aplicar. Claro que no estamos acostumbrados a ello. Nosotros no hemos recibido la educación de ello. No somos de por sí en el occidente y en el oriente, de por sí el ser humano no busca siempre lo que corresponde al alto prakriti. Quiere el goce, pero no busca el gozo. Quiere la diversión. Muchas veces no sabe conquistar la alegría. Pero al mismo tiempo la alegría o el dolor
llevan lejos de la realidad. Hay una serie de tendencias que están en contra, que son obstáculos. Es un obstáculo que contrarresta varios de los gummies. En la dispersión de nuestro tiempo, si hay momentos en que tenemos que estudiar, ¿por qué no estudiamos? Se puede tener un equilibrio con la alegría, pero no porque estemos en un momento de alegría nos vamos a olvidar de todo. O vamos a seguir horas tras horas tras horas en busca de la alegría. Debemos también saber que el gozo está en muchos otros gummies. El gozo está alimentado en muchos momentos con muchas experiencias diferentes. Hay cosas que nos dan un gozo especial según nuestras áreas de la individualidad. Por eso, uno de los obstáculos de la ñana es el fastidio, el aburrimiento. Cuando nos aburrimos de algo, ¿hasta qué punto debemos aburrirnos? Si muchas veces aquello que aparentemente nos aburre son experiencias necesarias. Son hechos en cierto modo inevitables, o que cuesta mucho, tiene mucho costo el evitarlos. Costo de experiencia, costo de dificultades. Indudablemente con el tiempo, en la era Acuario, va a haber verdaderos tratados acerca de la ñana. Hay obras de la ñana, pero que están muy saturados de valores de Piscis, porque la era de Piscis también fue intensa en la India. Más bien tenemos que remontarnos más atrás de la India, más allá de la India moderna y de la India de la era de Piscis, sino tendríamos que ir al acercamiento del pasado, con los Vedas, con los Upanishads, de la era de Aries. Una de las grandes fallas de la línea horizontal es que se han entregado a un orientalismo demasiado en la era de Piscis.
donde el Buda, que fue un ñani, se le ve como un bhakti. En que se lleva a la contemplación por la contemplación misma. No entendiendo ese equilibrio de acción y contemplación, de estudio y contemplación. El contemplar no necesariamente es una experiencia estática. El contemplar puede estar relacionado con la percepción de la realidad, como con la sutilidad de espíritu, como con la reflexión. Es también como una actitud que se fortalece con la investigación. Es como cuando leemos. En que dentro de lo posible debemos ir sustanciándonos. Por ejemplo, en el estudio que ustedes tienen del segundo tomo, el reajustamiento. Les he pedido que se dediquen mucho a su estudio en estos días, pero para ello se necesita que no se disperse en otras cosas que sean innecesarias, porque podemos tener nuestros momentos de alegría, pero no quiere decir que todo el tiempo. Quiere decir que todo el tiempo vamos a pasar por alto. A causa de la alegría, lo que es la realidad de estos días que estamos viviendo. Que son días fundamentalmente formativos. Y que claro que estamos en la convivencia grata y múltiple de la hermandad. Pero hay muchas cosas importantes que resolver, hay muchas cosas importantes que penetrar. Estamos en un momento de crisol de nuestro criterio. Estamos dando un salto cualitativo, no solamente en lo que a la iniciación corresponde en cada quien, sino un salto cualitativo hasta en la misma institución. Un salto cualitativo del cual necesitamos hacer conciencia. Los que se preparan para GACPAS se están dando cuenta de ello. Y así cada uno. No estamos en el reino de la superficialidad. Por el contrario, la sutilidad de espíritu nos lleva a la profundidad de espíritu. También representa un gozo, porque cuando descubrimos nuevas dimensiones de nosotros mismos,
Hay un gozo en ello. Un gozo mucho más profundo que la alegría superficial. Pero se entiende que también tenemos que cultivar la alegría sencilla, pero con equilibrio. Porque todo tiene su tiempo. Seguramente los gummies de la ñana no solamente caracterizarán la gran línea vertical de la cruz en su cima, una parte que el Sublime Maestre me comunicó posteriormente fueron los datos y los Nagasiris, además de otras enseñanzas de alta iniciación. El despertamiento de nuevas facultades es una conquista de la inteligencia y de la espiritualidad. Porque el Sublime Maestre dice que no hay don sino el producto de una conquista. Es verdad que tenemos predisposiciones y tenemos áreas de nuestra individualidad que nos llevan más fácilmente a una determinada actitud que a otra. Pero fundamentalmente, los Nagasiris deben también ser metas que debemos conquistar. Metas conquistables que muchas veces pensamos que estamos muy lejos de poseer. La palabra ñana tiene tantas connotaciones que en el librito de Por el Sendero del Saber hicimos un cuadrito de las traducciones del sánscrito, de los significados del sánscrito al inglés y en nuestro idioma tan rico que es el castellano. La amplitud de esos significados del inglés al castellano. Y nada más para hablar de la raíz ña, J-N-A. Fue una lista de 2 páginas y media. Ese cuadrito, esa lista, debería ser también estudiada, incorporada. Yo no sé si
está agotado el reajustamiento del saber, el reajustamiento del maestro, en su segundo tomo, según he tenido noticia. Pero yo quisiera que también se me informara si queda existencia por el sendero del saber. ¿Qué nos dice Tamara? No la sentí. Porque nosotros nos encontramos ante una nueva situación. Nuestros organismos anteriormente estaban presionados, coaccionados, cercados, hasta sitiados. El desarrollo no se sustanciaba porque aquellos que deberían colaborar con nosotros eran los que menos colaboraban. Eso ha sido digamos, no solamente una rémora, sino que nosotros tenemos que sacudir un poco nuestras alas. Y así como en la CENIC, tenemos que ver muchos aspectos que han estado, digamos, como diríamos, entorpecidos. De tal manera que el desarrollo de las mismas directivas, el desarrollo de sus funcionalidades, por ejemplo, cuando surgió la Escuela Libre de Investigación Científica para Niños en Maracay, y cuando estaba siendo un éxito, algo que estaba traspasando el ambiente de más de una escuela por la afluencia de los padres de familia a las tribunas científicas de los niñitos, de lo que hacían en los sábados anteriores. Resulta que fueron sustraídos nada menos que los profesores para llevárselos en un viaje por ahí lejos y quedar anulada la Escuela Libre. Entonces, ¿qué pasaba? Que no había manera, no digamos de evaluar, sino de continuar. ¿Qué se hacía si el material humano, llamémoslo así, si el elemento humano que se consagraba era atraído, era desvirtuado o era rechazado? Y entonces nosotros no podíamos estar pensando en estructuras cuando ni siquiera podíamos contar con el poco elemento humano que se nos dejaba. Entonces nosotros estamos viviendo una nueva situación, no solamente en el sentido de un pueblo diferente, de un discipulado diferente, sino también de circunstancias diferentes, en que podemos planificar ya las cosas de una manera en que probablemente, si en alguna parte no somos sino 6, pues somos 6, pero somos 6. Y por lo tanto es otro tono de la realidad. Lo digo en la generalidad de los países, como estamos oyendo los testimonios de los distintos países. Es muy importante el ejemplo a seguir de lo que se está haciendo en las escuelitas libres. Igualmente debe ser en los institutos, en fin, en los principales organismos. Tiene que haber una especie de resurrección, de ave fénix, porque nosotros estamos frente a una supervivencia. Era una situación de supervivencia en casi todos los países. De ahí que esta preparación está tan matizada de diversos imperativos que debemos tomar en cuenta ello grandemente. Claro que tenemos los BUMIS, tenemos la ñana, tenemos otros objetivos como bases fundamentales y formativas. Pero hay mucho, yo diría que está todo por hacer. Todo por hacer en una nueva dimensión. Pero naturalmente estamos en un periodo de arreglos legales, de protecciones legales,
de despejar la formación de los hermanos de la información, que no han tenido información de lo que pasa en muchas partes. Nos vemos con una serie de problemáticas fundamentales, prioridades, pero una de las consecuencias inmediatas o mediatas es que al regresar a nuestros países, cada uno en su país ponga en acción nuevas posibilidades y en muchos casos buscar una hermandad nueva que sea más fácilmente accesible. Porque si vamos a estar perdiendo el tiempo en estar recuperando los 10.000 extraviados, de aquí a que nuevamente la formación, nuevamente las preguntas iniciales, todo ello, pues está muy bien para los que se nos acerquen, pero no podemos destinar todo el tiempo ni nos vamos a enfermar por eso. Yo creo que estamos ante una nueva realidad muy vasta. Hay lugares, en cambio, como Cuenca, que afortunadamente han estado libres de ese problema, pero ha sido como un lugar privilegiado. Pero la mayor parte, y vemos que en Cuenca hay un desarrollo y hay una esperanza y una fuerza, pero la mayor parte de las ciudades no estamos así. Inclusive la serie debe acentuarse el trabajo del editorial, de los CARIs. Los CARIs tienen que revivir, y así necesitamos estar como ya cambiamos la palabra sobrevivir por la palabra restituir, ampliar, desarrollar, batir las alas. Inclusive aquí veo una notita que me pasa la hermana Gagpaz, está programando un congreso internacional. Me gustaría que se invite a participar a los hermanos profesores y distintas profesiones para que ayuden a diseñar contenidos programáticos para las élites. Entonces, yo creo que a las 8 de la noche debemos reunirnos para avanzar cada uno en sus organismos de preferencia. Y yo diría que el trabajo encargado a los profesores con la hermanita Getul Gloria Díaz, sería más bien que nos solucionaran la parte de lectura en grupos para que haya mayor, porque veo a muchos hermanos que están un poco dispersos y otros que se están paseando en lugar de reunirse para ganar tiempo en estudiar. Entonces me parece que tenemos que dar una metodología que ayude a eso. Cuando he hecho el llamado de que tenemos pocos días para la preparación, para que entonces refuercen ustedes como profesores los otros diversos aspectos como la CELIC, como tantos otros, ¿no? La CELIC, por ejemplo, y también la parte de los institutos de yoga. Yo creo que tenemos que establecer dentro de lo posible. Yo quisiera preguntarle a nuestro querido hermano Nelson Currilén a propósito de la CELIC, tal vez en algún periodo de vacaciones que pudieran tener usted y la hermana Felicia, pudiéramos preparar alguna gira, algo en lo que ustedes pudieran entrar en contacto. Por otra parte, vamos a tratar de reforzar Chile para que pasen por allá expositores muy valiosos como
el hermano Betrux, doctor Javier Lauro, el hermano Betrux, doctor José Gregorio García, y algunos otros hermanos, como el arquitecto Candelorsi y así. Pero de todas maneras, en función de la CELIC, yo no sé si ustedes estén pensando también en una estructura que permita una función especial para los hermanos currileños, también a nivel internacional. Es decir, yo quisiera decirles que no solamente llega la etapa de los claros clarines, sino la necesidad de, por qué no decirlo, una reorganización en casi todos los campos. No podemos quedarnos en las estructuras de supervivencia en que estábamos antes. Tenemos ahora que ver qué aspectos debe haber en otro desenvolvimiento. La idea del Congreso Internacional de la CELIC sería muy bien, y también se podría pensar en congresos regionales por las grandes distancias que hay en América. Venerable maestro, como aquí en este momento hay muchos hermanos profesionales de distintas disciplinas científicas, me gustaría invitarlos para que, de acuerdo al método de las ELIC, colaboraran en sus sectores a desarrollar contenidos programáticos en las áreas de su profesión, ya sea en antropología, arquitectura, psicología, medicina, en fin, en todas las áreas, inclusive astronomía, que es algo que le gusta mucho al niño, llevarlos al observatorio astronómico a ver los planetas, explicarles el sistema solar, las galaxias, en fin, de acuerdo al método que se emplea en las escuelas libres de investigación científica para niños. Y quienes podrían colaborar en esta dinámica serían los profesores, los pedagogos, los que orientan a cómo abocar los conocimientos al nivel del niño, ya que el venerable maestro ha planteado, y es algo revolucionario para la educación que aplica la CELIC para los niños, es justamente unir al investigador, al profesional de cuarto nivel con el niño, con el pequeño niño que tiene una potencialidad y se le forma hacia la investigación científica, como el maestro dice, formar al niño en la crítica en investigación. Entonces, este programa de las ELIC concuerda con los planteamientos del sublime maestre de la página 120 de los grandes mensajes. Así es de que invitaría a aquellos hermanos de distintas disciplinas científicas. Quería la palabra el hermano profesor y el hermano doctor José Gregorio García. A las ELIC sería muy conveniente que inclusive la posibilidad de obtener algunos pasajes para el Congreso, aparte de los hermanos que hagan el esfuerzo de ir por sí mismos, sería interesante asegurar unos pasajes para Nelson y para Felicia Casa, que de los primeros pasajes habría que hacer una nómina, es decir, ver qué posibilidad hay de que si brindan algunos pasajes, llevar una nómina de los nuestros, porque otro de los aspectos importantes es lograr que las universidades financien el viaje de sus diferentes miembros en distintos países. Es un aspecto importantísimo, y que entonces lo que nosotros consigamos de pasajes sea para los miembros nuestros, aunque no nos basemos a eso, aunque nos vayamos a ver, y dice José Gregorio que a dedo y nadando, pero sí tratar de lograrlo para asegurar la facilidad de la presencia de miembros representativos de la CELIC acá en Perú y en otros países.
Fíjense ustedes que la tarea en estos momentos es construir un nuevo mundo en nosotros mismos. De tal manera que yo quisiera que tomáramos en cuenta todo ello. Quisiera preguntarle a nuestro querido doctor Luis Hu, a qué se ha llegado en la parte que han concluido en relación con los institutos de yoga. Es lo que está escrito en los cartelones. Hemos podido avanzar un poquito más en el desarrollo de estos ítems que fue expresado a manera de esquema, con el propósito es la voluntad de Dios. Pero como la voluntad del representante de Dios no ha sido seguida, yo les diría a quienes nos critiquen: no invalidéis con vuestra tradición la voluntad del Maestro. También quiero señalar que Jesús mismo se refería a David cuando fundó la casa de David y dijo, cuando le reclamaron precisamente lo del sábado, y había dicho en esa forma, complementó diciendo: David, cuando necesitó con los suyos, tomó los panes de la proposición, que eran nada más para los sacerdotes, y se los dio a los suyos.